El tema que tenemos por delante en esta mañana es un tema que encontramos en casi todas las páginas del Nuevo Testamento. Y como consecuencia me ha costado algo encontrar el texto que finalmente desearía exponer esta mañana. Inicialmente había pensado comentar el capítulo 2 de Colosenses, pero luego nuestro hermano Juan Camafort la semana pasada utilizó este texto para su conferencia. Luego pasé en el pensamiento al texto que acabamos de leer, de Romanos 8, que es uno de mis textos favoritos, un himno glorioso que celebra la victoria de Cristo sobre los poderes del mal. Pero en la preparación y meditación sobre este texto de Romanos 8, mi mente pasó tantas veces al capítulo 1 de Efesios que finalmente decidí volver al capítulo 1 de Efesios y así matar dos pájaros de un tiro, porque así ponemos fin a este ciclo de conferencias de este mes y a la vez seguimos con la meditación que hemos hecho hasta aquí sobre este capítulo. Así que si tenéis Biblia, si queréis seguir conmigo, vamos a hacer una segunda lectura en Efesios capítulo 1, versículos 15 a 23. Y para situarnos, recordaréis que Pablo ha descrito en términos sublimes los propósitos eternos de Dios para la humanidad y para este universo. Y ahora va a pedir al Señor que dé a sus lectores sabiduría y comprensión e iluminación con el fin de poder entender estos propósitos de Dios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mayormente nuestra reflexión de esta mañana se basará en los versículos 19 a 22 de este texto que acabamos de leer. La Iglesia cristiana de hoy tiene que librar batalla en dos frentes, seguramente en más de dos, pero dos al menos. Por un lado, contra el espíritu materialista ateo, agnóstico de nuestra generación. Por otro lado, contra todo lo que hemos estado estudiando este mes, fuerzas espirituales que solo entendemos en parte. Por un lado, tenemos que luchar contra la negación de toda religión. Por otra parte, contra religiones falsas.
Y supongo que es cierto que normalmente en nuestros cultos, en la Iglesia, enfocamos el tema del Evangelio y nuestra presentación del Evangelio en términos de la incredulidad dominante que hay en nuestra generación. Por esto quizás el enfoque de este mes haya sido algo nuevo para muchos de nosotros, acostumbrados a batallar contra el materialismo y la indiferencia espirituales. Ha chocado quizás el enfoque de este mes, en el que hemos contrastado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con pseudo-religiones, fuerzas espirituales que están invadiendo nuestra sociedad contemporánea. En realidad, el mensaje de esta mañana ya se ha proclamado los 3 domingos pasados, y es en esencia que el Señor Jesucristo ya ha ganado la victoria sobre todos los poderes del mal. Y nos invita a nosotros a que compartamos esta victoria suya en nuestra experiencia y vida. Y a modo de introducción creo que se impone la necesidad de avisar de que tenemos que plantear esta cuestión en 2 niveles. Ciertamente en esta mañana vamos a abordar estas cuestiones en un nivel lógicamente académico, abstracto, impersonal. Tanto el cristianismo como las diferentes formas espirituales que hemos estado considerando comportan cierta filosofía de la vida. Y esta mañana necesitamos ver la filosofía de Cristo en contraste con estas otras filosofías. Es por esto que he elegido finalmente este capítulo 1 de Efesios, porque aquí el énfasis de Pablo recae sobre la comprensión intelectual, académica de estas verdades. Pero este es solamente uno de los 2 niveles que necesitamos abordar y enfocar esta cuestión. En esta mañana me dirijo a los que todos nosotros, en menor o mayor grado, somos víctimas de los poderes del mal. Y no solamente víctimas, también aliados, colaboradores. Me dirijo a personas que todos nosotros necesitamos la liberación que Cristo nos puede proporcionar. Y por lo tanto sería toda una equivocación si solo tratáramos estas cuestiones en un nivel abstracto y académico. Y a cada uno de vosotros en esta mañana, como a mí mismo, os pregunto, ¿conozco yo la liberación de Cristo? Quizás aún como creyente hay áreas de mi vida que están todavía en esclavitud espiritual. Estoy dispuesto en esta mañana a venir delante del Señor Jesucristo y decirle, Señor, líbrame. Nuestra tesis la tenemos que enfocar en términos abstractos. Pero por favor que apliquemos esta tesis a nuestras vidas. La tesis bíblica es que en Cristo hay poder, que Cristo ha ganado la victoria. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, según el apóstol Pablo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Y algunos de nosotros necesitamos en esta mañana esta salvación poderosa. Es un evangelio que no consiste solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice también el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, a los tesalonicenses. A los corintios también escribe diciendo: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Asimismo, el Espíritu Santo que Cristo nos da es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estamos aquí ciertamente en esta mañana para hablar de la victoria de Cristo sobre los poderes del mal. Pero en un sentido, ¿qué importa hablar de estas cosas si solo quedamos con palabras? Importa hablar en la medida en la que estas palabras pueden ser el cauce para una liberación mía. Pero o bien el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poderoso para liberarnos, o bien mejor que vayamos a casa. O bien hay poder en Dios que podemos experimentar en nuestras vidas, o bien todo es un engaño. Mañana vamos a celebrar en la cristiandad el día de Pentecostés, el día cuando supremamente el poder de Dios se hizo extensivo a los seres humanos. Y muchos supuestos cristianos celebrarán este día sin saber, sin comprender nada, sin experimentar nada del poder de Dios en sus vidas. Y muchos de nosotros estamos viviendo una farsa. En nuestra ortodoxia decimos: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero en nuestra experiencia lo que conocemos es la derrota. Esta mañana, ¿estás dispuesto a que Dios obre poderosamente en tu vida? ¿O prefieres tener unos conocimientos teóricos y en la práctica seguir siendo esclavo del pecado, de la muerte, del diablo? Pablo, volviendo al texto que tenemos por delante, acaba, como ya he dicho, de describir a los efesios los propósitos eternos de Dios. Y estos propósitos, si os acordáis, los que habéis estado aquí al mirar estos versículos anteriores, fundamentalmente se enfocan, van dirigidos hacia una plena reconciliación, restauración y armonía en este universo. Reconciliación, restauración. ¿De qué? De los poderes del mal, de los estragos de los poderes del mal en nosotros, del principio de destrucción, de discordia y de separación que hay en los poderes del mal. Aquí enlazamos con nuestra lectura de Romanos 8.
La última pregunta del apóstol en ese gran himno era: ¿qué nos separará del amor de Dios? La intención de los poderes del mal en tu vida es la de separarte de Dios. Y hasta aquí, si no eres creyente en el Señor Jesucristo, han logrado su fin. Separación, desintegración, discordia, destrucción. Es la operación del mal. Pero por supuesto el diablo no hace propaganda suya en estos términos. Ya en estas 3 semanas pasadas, repetidas veces hemos visto que el diablo nos viene como ángel de luz. Lo que él nos ofrece no es en primer término destrucción, separación y todas estas cosas negativas. Lo que nos ofrece es conocimiento, poder, sanidad, felicidad, bienestar, realización humana. Más que poderoso, el diablo es engañoso. Más que temer su fuerza contra nosotros, aunque sí debemos temerla hasta cierto punto, pero más que temer su fuerza, necesitamos temer su sutileza. Él es el padre de las mentiras. Como consecuencia hay muchos caminos que al hombre le parecen acertados, como dice la palabra de Dios, pero terminan en la muerte. Un par de ejemplos recogidos de estas semanas pasadas. El monismo, la idea esta de que todo tiene que abocar en una unidad, que por supuesto es una distorsión de una verdad cristiana, la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Pero recordaréis que José Grau, comentando este fenómeno que hay en todas las religiones orientales, decía que aparentemente estas religiones ofrecen armonía, unión, pero es una unión por disgregación, es una unión por la negación y la destrucción del ser humano, no por restauración, no por el restablecimiento de paz con Dios. En su vocabulario, las religiones orientales pueden aproximarse mucho a algunas de las ideas del cristianismo, pero la realidad detrás de este vocabulario es totalmente contraria al Evangelio. La semana pasada considerábamos las sanidades que efectivamente hay. No estamos poniendo en duda la eficacia de ciertos medios espirituales, espiritistas. Puede haber una auténtica sanidad de ciertos males, pero ¿a qué precio? Lo que Juan Camafort llamaba el mal oculto. Y el camino parece correcto, parece interesante. Si estoy sufriendo, inicialmente parece que cualquier remedio tiene que ser bueno. Y después descubro que el mal que he adquirido es peor que mi enfermedad inicial. La historia de Occidente que mejor plasma esta sutileza de Satanás creo que es el mito de Fausto.
somos burros. Y el diablo cuelga delante de nosotros una zanahoria y vamos detrás de la zanahoria, sin darnos cuenta de los lugares en los que vamos a caer siguiéndole. Y la zanahoria aparentemente es buena. El diablo nos promete mucha felicidad y por lo tanto, y por supuesto, no viene a nosotros como el diablo para prometernos felicidad, libertad, poder, pero el resultado final es la frustración, la amargura, ataduras, esclavitud. Y los que hemos estado hablando esta semana pasada, por desgracia, tenemos que tratar casos de personas inmersas en unas ataduras y esclavitudes cuya profundidad y negrura difícilmente se pueden describir. Pero no iban detrás de frustración, iban detrás de liberación. Temamos, pues, el engaño. 3 esclavitudes fundamentales: el pecado, el temor a la muerte, el mal oculto. ¿Cuál es la solución cristiana a estas esclavitudes? Y es precisamente a esta pregunta que en nuestros versículos Pablo se dirige. Su oración a favor de los efesios, a favor de todos sus lectores, a favor, por lo tanto, nuestro, es que podamos entender el poder de Dios para liberarnos de estas esclavitudes y abrazarlo por fe. Él ora pidiendo que ellos puedan entender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Poder y fe. De hecho, Pablo aquí amontona palabras con el fin de comunicarnos esta idea de que el poder de nuestro Dios es supremo. Primero habla del poder. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? No solamente un poder, sino la grandeza de su poder. Y no solamente la grandeza de su poder, sino la supereminente grandeza de su poder. Unas redundancias literarias, con el fin de que comprendamos que no hay ningún poder comparable al poder de Dios. La segunda palabra, y hay 4 que Pablo emplea en este versículo en el texto griego. Lo que pasa es que casi son sinónimas, entonces nuestros traductores tienen dificultad al traducirlas al castellano. Pero vamos a ir a estas 4 palabras. La segunda, traducida en la versión del 60, operación. La operación de Dios. En el griego es la palabra energeia, de la que tenemos la palabra energía. El poder de Dios no solamente es un poder en potencial, sino un poder en acción, operación. Dios obra poderosamente. Su poder se manifiesta en hechos concretos. Ya posteriormente veremos algunos de ellos. Pero de inmediato podríamos decir que la capacitación en la vida cristiana es una de estas operaciones. Pablo, hablando de su propio ministerio, utiliza esta misma palabra en el capítulo 3, versículo 7. Del Evangelio yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la actuación
de su poder. Y nuevamente, dirigiéndose a todos los creyentes, les recuerda que esta misma operación de Dios está en ellos. En el capítulo 4, versículo 16. De Cristo, todo el cuerpo, bien ajustado y trabado entre sí por todas las junturas que se ayudan mutuamente, según la actividad, es la misma palabra, el poder, la actividad adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, si eres creyente en el Señor Jesucristo, tanto tu función dentro del cuerpo de Cristo, como aquellos ministerios especiales que el Señor te concede, tienes que realizarlos en el poder de Dios, no sobre la base de tus fuerzas. Es una operación de Dios en ti. Poder. La tercera palabra, volviendo al capítulo 1. Nuevamente en el versículo en la versión de 60 se traduce por la palabra poder, aunque es una palabra diferente en el texto griego. Es la palabra más normal para referirse a la autoridad soberana y suprema de Dios. Muchas veces es la palabra traducida imperio o dominio. Por ejemplo, en las doxologías, como en Timoteo, a Dios sea la honra y el imperio. O en Pedro, a Dios pertenecen la gloria y el imperio. Imperio, el poder absoluto que domina todo. La cuarta palabra se traduce en la versión de 60 por fuerza. Otra palabra que significa el poder de Dios en acción. Y nuevamente, un poder de Dios en acción que se aplica a nosotros los creyentes. Pedro dice en su primera epístola, si alguno ministre conforme a la fuerza, esta palabra, que Dios da para que en todo Dios sea glorificado. Y nuevamente en el mismo capítulo 6 de Efesios, Pablo vuelve a la misma idea. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, perdonáis tanta abstracción sobre palabras. Lo que Pablo esencialmente quiere comunicarnos es que nuestro Dios es poderoso, por si no lo sabíamos. Si no conoces poder, ¿cómo puedes decir que conoces a Dios? O no estamos hablando de magia. Estamos hablando del poder libertador de Dios, del pecado, de la muerte y de las fuerzas del mal. En primer lugar. Y si no conoces nada de este poder, ¿cómo puedes decir que conoces a Dios? Porque Dios es poder. Suyo es el imperio. A Él pertenecen el poder y la fuerza. Esta es la idea de Pablo. Pero su segunda idea en estos versículos es que Dios hace extensivo este poder al creyente. En el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. El poder de Dios puesto a nuestro favor. Esto es lo que necesitan comprender los efesios. Dios tiene sus propósitos y son propósitos universales. Está obrando poderosamente para cumplir sus propósitos en la historia de este mundo. Pero desea que tú tengas una parte en estos propósitos. Y esta parte suya para ti es para bien
no para mal. Su poder para con nosotros, para librarnos. Por esto Pablo puede exclamar en el capítulo 3, versículo 20, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios de poder y su poder está a favor nuestro si creemos en Él. Pero en tercer lugar, su poder se manifiesta a través de Cristo. Esto lo vemos implícitamente en el versículo 20. La grandeza de su poder, la cual ejercitó en Cristo. La demostración suprema del poder de Dios, de este poder de Dios a favor de la humanidad, está en la persona histórica de Jesús de Nazaret, Jesucristo. Por lo tanto, aquí necesitamos hacer enseguida dos aclaraciones. En primer lugar, cuando el apóstol habla del poder de Dios, no está hablando de un Dios cualquiera. No está hablando de un ser supremo, abstracto, lejano. Está hablando del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda aclaración, que por lo tanto no puedes buscar el poder salvador y liberador de este Dios al margen de Jesucristo y de lo que Él ha hecho por ti. Esto lo enfatizo porque hoy en día es uno de los campos de batalla. Muchas personas dispuestas a creer en Dios como abstracción, en Dios como ser supremo, en Dios como nebulosidad, pero no a creer en la revelación de este Dios a través de Jesucristo. Pero todo lo que vamos a estar diciendo en esta mañana tiene que ver con el Evangelio cristiano. Y Jesús no vacila en decir con toda claridad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios, al Padre, sino por mí. Y los apóstoles no vacilaban en proclamar que no hay otro nombre dado a los hombres por el que podemos ser salvos que este nombre de Jesucristo. Contra todos los demás caminos que los hombres pretenden que conducen a Dios. El Evangelio cristiano afirma con toda claridad, en primer lugar, que Cristo es el único camino verdadero y fuera de Él no hay salvación. Y en segundo lugar, que por lo tanto todos los demás caminos que pretenden conducir a liberación, a salvación, a Dios, son engaños diabólicos. ¿Recordáis ese texto de Colosenses 2 que yo iba a meditar, pero que fue el texto que se nos leyó la semana pasada? Mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. El Evangelio cristiano es y pretende ser exclusivo, exclusivista. No porque los cristianos seamos mejores que otros,
No lo somos. Sino porque hay un solo Dios. Y porque vivimos en un mundo lleno de los engaños de las fuerzas y los poderes del mal. Y puedes seguir uno de estos otros caminos. Y puedes horrorizarte ante lo que te parece nuestra intransigencia, nuestra intolerancia. Pero la Biblia y la revelación de Dios dicen que si sigues estos caminos tarde o temprano, terminarás en una mayor esclavitud, en perdición. No porque Dios lo quiera, sino porque tú lo quieres. Y porque te ciegas ante los engaños del diablo. Pablo procede a señalar dos maneras en las que el poder de Dios aplicado a Cristo se manifiesta a nuestro favor. Nos señala la resurrección y la ascensión de Cristo. Sin embargo, recordemos que en los versículos anteriores también nos ha hablado de una tercera, o en orden cronológico, una primera manera por la que el poder de Dios se manifiesta a favor nuestro en Cristo. La muerte, la cruz de Cristo. ¿Recordáis que hace un momento mencioné esta triple esclavitud en la que el ser humano se encuentra? Esclavitud al pecado, esclavitud al temor a la muerte, esclavitud a los poderes malignos. Y estos tres hechos de la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión, son la solución bíblica a estas tres formas de esclavitud en nosotros. Por la muerte de Cristo en la cruz, y por favor, si no prestáis atención a ninguna otra cosa en esta mañana, yo creo que estas tres ideas son clave. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos libra de la tiranía del pecado. Por la resurrección de Jesús, Dios nos libra del temor a la muerte. Por la ascensión y exaltación de Jesús, Dios nos libra de los poderes malignos. No hay tiempo para entrar en detalles. Yo, como siempre, estoy enteramente a vuestra disposición si después quieres hablar de estas tres afirmaciones, porque quizás te resulten totalmente nuevas y raras. Son la esencia del Evangelio. La muerte de Cristo, que nos libra del pecado. La resurrección de Cristo, que nos da una nueva vida, la clave para una solución a la muerte. La exaltación de Cristo sobre todos los poderes del mal, que representa el triunfo de Cristo sobre el mal en nuestras vidas también. No hay tiempo, digo, para entrar en detalles, pero sí me permitís tres preguntas. ¿Estás atado por el pecado? Con el apóstol Pablo tienes que decir: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, con
comprende que la solución a tu problema está en Cristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo murió por tus pecados. Llevó tu culpa. Tomó tu lugar en la cruz. Murió en tu lugar para que tú pudieses ser justo delante de Dios. En el versículo 7 de nuestro capítulo, Pablo ha dicho: en Cristo tenemos redención, liberación, por medio de su sangre, su muerte como sacrificio, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cristo ofrece perdón por su cruz. Ofrece liberación del dominio del pecado en tu vida por el poder del Espíritu Santo. ¿Estás atado por el pecado? ¿Eres esclavo del pecado? Todos lo somos. Escuchad cómo Pablo nos describe a todos en nuestra condición antes de llegar a ser creyentes en Jesús, justo a continuación de nuestra lectura de esta mañana. Estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si a la pregunta ¿estás atado por el pecado?, no contestas sí, ya estás en uno de los caminos engañosos del maligno. Y te invito en esta mañana a que te des cuenta de tu condición. No es agradable, es humillante. Pero la promesa de Dios es que el pecado no tiene que enseñorear en ti, porque Cristo murió en la cruz precisamente para que ahora no tuviésemos que servir al pecado. Cristo te ofrece liberación del dominio del pecado en tu vida. No estamos hablando de cosas simples, pero sí de realidades. ¿Estás atado por el temor a la muerte? Desde que soy pastor, muchas veces he tenido que acompañar a personas que han perdido a sus seres queridos. La muerte revela las realidades espirituales que hay en nosotros. Nos engañamos aquí también y pensamos que vamos muy bien en esta vida hasta que viene el golpe de la muerte en algún ser querido y vivimos momentos de gran angustia, pero nada más colocar el ataúd en el nicho, volvemos a casa y procuramos olvidarnos, enterrar otra vez este temor, pero sigue allí. La resurrección de Jesucristo es uno de los actos poderosos de Dios. Esta es la idea de Pablo en nuestro texto. La supereminente grandeza de su poder, la cual ejercitó en Cristo resucitándole de los muertos. Es la vindicación del señorío de Cristo, pero también
es el comienzo de una esperanza para nosotros, de triunfo sobre la muerte. En el ocultismo hay muchas señales posibles, muchas cosas raras, demostraciones de poder, pero nunca ha habido resurrección. En las religiones orientales puede haber mucha especulación acerca de la reencarnación, acerca de ciertas formas de vida futura, pero no hay ninguna seguridad como esta que proviene del hecho contundente de la resurrección histórica del Señor Jesucristo. Si estás atado por el temor a la muerte, Cristo puede ser para ti liberación. Y hay muchos de los presentes esta mañana que podríamos testificar de que antes temíamos la muerte y aún ahora no nos agrada la idea de morir, el fenómeno físico de morir. Pero detrás de la muerte tenemos plena seguridad de un Dios poderoso que da nueva vida, que resucita. Una tercera pregunta. ¿Estás atado por el mal oculto que considerábamos la semana pasada? Con todas sus ramificaciones. Pánicos y miedos irracionales. Depresiones que no sabes de dónde vienen. Estados anímicos horrorosos. Momentos que todo es oscuridad. Dominación en ti de poderes que no entiendes. El Evangelio proclama a Jesucristo como Señor de señores. Escuchemos otra vez las palabras de Pablo aquí. Dios no solamente resucitó a Jesucristo, sino le sentó a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lenguaje raro. Pablo está utilizando terminología del primer siglo, palabras técnicas que se referían a las fuerzas espirituales ocultas. Y Pablo nos dice que Dios le ha sentado a Cristo por encima de ellos. Por supuesto, no está hablando de un lugar geográfico. Está hablando de una autoridad espiritual. Cristo por encima de todos. Y por lo tanto, Pablo puede pasar enseguida a hablarnos de la derrota de los poderes del mal. Emplea dos expresiones para indicar esto. En primer lugar, al decirnos esto, que Cristo se ha sentado por encima de estos poderes. Y en segundo lugar, al decir que Dios ha sometido todas estas cosas bajo sus pies. Cristo está exaltado más allá de todo poder espiritual. Siempre era su posición. Pero Cristo, por amor a nosotros, se humilló. Tomó forma de siervo. Murió. Y parecía la derrota del bien. Pero Dios le ha exaltado a Cristo.
En Colosenses, Pablo dice que Cristo es supremo sobre todas las fuerzas espirituales, tanto las buenas como las malas. Que Cristo es supremo sobre ellas porque Él es su creador, en primer lugar, y porque en segundo lugar Él triunfó sobre las malas en la cruz. Aquí nos señala una tercera razón por la que Cristo está por encima de ellos, porque Dios le ha exaltado hasta el sumum, por encima de todo poder. Pablo no niega ni la existencia de estos poderes, ni de su fuerza. Lo que sí nos dice es que la fuerza de Cristo es infinitamente superior. Todos están sujetos a Él como su Señor. Todos han sido vencidos por Él en la cruz. Ninguno de ellos existiría si no fuera por Cristo. Por lo tanto, en segundo lugar dice, todos están bajo sus pies. Y con esta frase Pablo emplea una frase típica de aquel entonces, de la victoria sobre un enemigo. Pero ojo, el autor de la Epístola a los Hebreos dice que todavía no se ve, no vemos que todas las cosas estén bajo sus pies. En potencia sí que están, pero no vemos que lo estén. Y la explicación bíblica de este fenómeno, por un lado, que la Biblia diga que Cristo ha ganado la victoria, por otro lado, vemos que Satanás sigue potente, no omnipotente, pero potente. La explicación bíblica de este fenómeno es que Dios en su gracia y misericordia nos está permitiendo a nosotros vivir en una especie de tiempo interino en la historia, el tiempo de su gracia. Dios, por así decirlo, ha estado desde el momento de la cruz de Cristo a punto de cerrar la puerta, pero todavía la retiene abierta, no deseando que nadie perezca, sino que todos vengan a la salvación. Quizás tú mismo. En principio, la victoria está ganada ya. Satanás, por así decirlo, está ya en su lecho de muerte. Ha recibido ya el golpe mortal. Pero Dios no se acaba finalmente con el mal, porque si acabara finalmente con el mal, acabaría contigo. A no ser que estás en Cristo. Y la razón por la que existe este tiempo interino es porque Dios desea que tú vengas a la salvación mientras hay tiempo. Pero la Biblia nos dice que finalmente, con toda seguridad, Dios va a cerrar la puerta. Finalmente Dios acabará con el mal. La victoria de Cristo sobre Satanás y los poderes del mal en la cruz no lo será solamente en potencial, sino en realidad. Dios destruirá el mal. ¿Dónde estás tú? Porque si tú no estás en Cristo, si no has puesto tu fe en Cristo, el mensaje del Evangelio es que entonces tú estás involucrado en el mal que será destruido. Y esto puede parecerte muy fuerte, y lo es. Pero es lo que Dios dice de ti. Hay liberación, hay salvación, también hay condenación. Y yo no sería fiel a lo que Dios ha revelado si no te pusiese en aviso de esto. Por vivir en un tiempo interino. Es por esto mismo también
que los que somos creyentes en Jesús, aun deseando la victoria completa, somos llamados a luchar contra un enemigo ya derrotado, pero no derrotado por nuestra fuerza. Y si en nuestra lucha utilizamos nuestras armas humanas, conoceremos constantemente la derrota nosotros. Él ha sido vencido por Cristo. Y es en el nombre de Cristo, en el poder de Cristo, que tenemos que hacer batalla. Pablo mismo, en esta misma epístola, nos lo dice. Hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra precisamente todas estas fuerzas espirituales de mal, principados, potestades, dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos somos víctimas, hasta cierto punto, de estos poderes. Todos, hasta cierto punto, hemos sido sus colaboradores. ¿Eres consciente de tu esclavitud? ¿Qué deseas hacer con tu esclavitud? Hablo a creyentes y hablo a aquellos que quizás todavía no lo sois. ¿Qué harás con tu esclavitud? ¿Negarás el Evangelio? ¿Seguirás por caminos que te parecen interesantes? El aviso bíblico es que terminarás en la perdición. ¿O vendrás a Cristo para que Él te libere? Escucha sus palabras. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas. Y nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor te conceda la libertad de Cristo en esta mañana.